Con Damián Vil, quien es doctor con mención en Historia, profesor de enseñanza media y superior en Historia y licenciado en Historia, mientras el profe se lleva el micrófono puesto. Damián, ¿cómo le va? Buenos días. Marcelo Velotti y Ezequiel Sumaría los saludan de FM Libertad de la ciudad de Neuquén. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Marcelo? Y bueno, saludos a toda la audiencia y gracias por comunicarse. Y gracias por la espera. Sí, perdón, Por favor. nos pusimos a hablar de cuestiones judiciales, judiciales. Damián, yo he escuchado algunas notas que le han hecho sobre economía y la duda que tengo es si emitir dinero genera esta inflación que no frena aquí en Argentina. Usted dio en una nota algunos motivos por los cuales tenemos esta inflación. Bien, bueno, a ver, la emisión puede ser un problema, sí, pero solamente es la manifestación de un problema, no necesariamente la emisión va digamos, alimentar inflación si la dinámica económica es expansiva, ¿no? Si se refleja esa emisión en la actividad económica, en la cantidad de bienes y bueno, en la dinámica económica más general. En el caso argentino, el problema es que eso no ocurre, ¿no? El problema es que estamos en una recesión abierta bastante grave que no tiene viso de solucionarse en este gobierno ni con las propuestas que se plantean, porque las propuestas que se plantean para octubre, si se leen con detalle y se le saca toda la hojarasca del medio, lo que uno puede ver es más ajuste, una profundización de esta recesión o ajustes por el lado de reducir gastos sociales y demás, que ustedes, bueno, recién escuchado que están hablando de otros periodos o de un periodo que se abrió justamente en un momento en el cual, fines de los 90, ¿no? La sociedad venía muy golpeada y reaccionó frente a eso. Hoy parece que vamos a volver a un esquema similar, ¿no? Gane quien gane. Como que repetimos la historia de alguna manera. Sí. Usted habla de recesión, supongo que habla de recesión económica. El tema es que el gobierno no lo ve así. El gobierno plantea que los números, digamos, en la macroeconomía están bien, que la tasa de desempleo es baja. Casi pleno empleo. Que hay casi pleno empleo, que digamos que hay guita, básicamente, que los restaurantes están llenos, que hay consumo. Bueno, pero eso es lógico que la gente gaste plata porque se quiere desprender de los pesos, por lo que usted dice. Hay una tendencia inflacionaria muy fuerte, una tendencia devaluatoria muy fuerte, que es el miedo general del gobierno, porque si por eso no devalúan, digamos, a la medida que se le están exigiendo tanto la dinámica económica como otros referentes, porque decretar una devaluación o profundizar la devaluación que ya está en marcha en este contexto sería directamente ir a una espiralización de la inflación que uno no sabe dónde puede terminar, y eso al gobierno le tiene pánico, ¿no? Porque ahí sí nos llega a las elecciones probablemente. Si uno ve la cifra, los datos, la actividad económica está bastante estancada. De hecho, en el primer trimestre hay una escasez de dólares muy grave que se refleja en el problema de las importaciones. La Argentina, para dar una idea, digamos, más aproximadamente 2/3 de lo que importa no son bienes de consumo o finales o digamos, productos terminados, si bien uno puede ver muchas cosas que dicen Made in China y demás cuando compra un artículo de consumo final, pero el grueso de lo que importa el país es insumos industriales, o sea, bienes de capital, piezas y repuestos para esos bienes de capital o para otros bienes, insumos intermedios. Y eso es lo que está, digamos, entrando en un problema con todas las medidas que se están implementando, todos los manotazos que está dando el gobierno para cuidar los dólares, ¿no? Sí. Y en ese sentido, cualquiera que digamos que va a comprar algún producto que tiene piezas de este tipo de piezas o cuyo proceso productivo tiene piezas importadas, lo sufren los aumentos de precios, ya sea desde, no sé, un juguete hasta también tecnológico, si se quiere. Lo sufren en las demoras que hay para conseguir algún repuesto en el sector industrial, incluso en el consumo final, con lo cual yo creo que digamos, todos los gobiernos dicen más o menos lo mismo cuando están, ¿no? Tratan de encontrar el número que los favorezca, por ahí que señalaba de un impulso al consumo u otras cuestiones, pero
de fondo hay un problema muy grave que se vislumbra en esto y en las cifras de inflación. La Argentina tiene una estructura en la cual el grueso de la economía demanda dólares, es consumidora de dólares. O sea, el sector industrial, el sector empresario es un sector que no logra desarrollar la productividad del trabajo a la altura, digamos. Perdón que tengo como un eco de fondo, ¿puede ser? Perdón. A ver, ahí... No, nosotros lo Ahí está, escuchamos. ahí está. Nosotros lo escuchamos perfecto, sí. Perfecto, lo escuchamos. Buenísimo. No, decía esto, que este sector no puede desarrollar la productividad del trabajo, demanda divisas, demanda subsidios porque no puede competir, y esa es la fuerza que impulsa el gasto general. O sea, por el gasto económico se gastan más de 2 veces más de lo que se gasta en planes sociales o en asistencia social, para decirlo de alguna manera. Sí. Y lo del empleo, es una cosa que hay que analizar con mucho detalle. Ustedes están diciendo que es muy interesante, porque básicamente desde 2012, 2013, el empleo que crece es el empleo público. El empleo privado básicamente también está estancado, y esto viene de ya hace varios años. O crece el empleo de baja remuneración, o bien lo que ocurre, como en algunas provincias, es que todas las medidas de jubilatorias antes de tiempo, para decirlo de alguna manera, ¿no? O sea que el ingreso de población económicamente activa al pasaje al mundo inactivo, digamos. Entonces, en la estadística, claro, por ejemplo, provincias como Chaco, como Formosa, se vanaglorian de tener cerca del 0% de desocupación, pero en realidad es población sostenida por el Estado, y obviamente por el resto de la población a la cual se le exigen mayores cargas y demás, ¿no? Esto es un círculo vicioso, que es esa misma dinámica la que genera también el hartazgo de la gente, ¿no? Ese discurso que dice, bueno, a mí me cobran impuestos, los otros no trabajan, y todo ese discurso que también es muy peligroso, ¿no? Porque alimenta alternativas que son, digamos, que no son justamente beneficiosas para el pueblo trabajador. Damián, o sea, ¿a qué nos referimos? Sí, sí, para entender la lógica. Sí. Usted dice que el problema no son los planes sociales, sino que es algo que hemos discutido en este programa, que es lo que se le da a los subsidios que se le dan a las grandes empresas. De hecho, hemos hablado con Marina Cabat en alguna oportunidad, y le dijo choriplaneros en realidad a los empresarios, no a los que reciben planes sociales. El principal problema que tiene la Argentina hoy es los subsidios a las grandes empresas, a las empresas que necesitan de esos dólares para seguir subsistiendo. Exacto, no solamente esos dólares, sino bueno, también una serie, digamos, de medidas que les aseguran el mercado interno. Por ejemplo, la pseudoindustria de Tierra del Fuego electrónica, ¿no? Le cuesta al país 4.000 millones de dólares al año, porque casi que no exporta, prácticamente no exporta. Es una excusa para darle subsidios a un grupo de empresarios que después se va a cazar leones al África, digamos. No producen una revolución del proceso productivo o de las fuerzas productivas que pueda hacer esas industrias sustentables sin el esfuerzo de todo el resto de la sociedad, sea porque pagamos los bienes más caros, o porque el país se endeuda para sostener esa dinámica, y bueno, a la larga eso después repercute porque hay que pagarlo, y lo sufrimos con planes de ajuste y demás, ¿no? Todos nosotros, más allá de que no estemos involucrados directamente con ese sector productivo y demás. Entonces ahí está la gangrena más grande que tiene la dinámica, la economía argentina y el gobierno argentino. Los planes sociales también, en parte, uno puede decir que son un problema, en el sentido de que también se va un gasto público, y además es gente que está ociosa, que podría estar produciendo riqueza. Entonces, cuando se dice que se van a eliminar los planes sociales y demás, si se van a eliminar sin ninguna contrapartida, es un gran problema, porque es mucha gente la que vive de eso, de esa asistencia pública, lamentablemente, ¿no? Y si se va a reemplazar por trabajo, digamos, de baja calidad, de poca calidad, tampoco sirve. Eso hay que ponerlo a esa gente, hay que ponerla a producir con un salario acorde, con un salario que por lo menos hoy tiene que equiparar la línea de pobreza, ¿no? Porque los planes están muy por debajo de eso. Y a partir de eso, a partir de la producción de riqueza, y que la Argentina recupere bajo otras relaciones, sin subsidiar a empresarios que se comen la riqueza, la Argentina tiene que crecer a partir de una estructura productiva, de producción de riqueza, de producción de bienes exportables, de producción de bienes que reemplacen importaciones.
probablemente sea difícil en un primer plazo reemplazar bienes de alta tecnología como los circuitos integrados o los chips, que incluso a nivel mundial están concentrados en pocos países, pero rápidamente con una serie de medidas, con la constitución de empresas mixtas, se puede, por ejemplo, reemplazar buena parte de la importación de calzado. ¿Sí? Hablando que ustedes me preguntaban sobre la inflación, un par de zapatillas más o menos decente, no baja de los 20.000 pesos, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, no sé cuánto estará en Neuquén. Acá peor, pero doctor, es un peor. paquete de plata, y me imagino, y eso uno puede decir, bueno, no dice nada, pero en función de los ingresos de la población, es un dinero, no es algo que... Y el calzado es algo que se necesita, lamentablemente, porque, bueno, es parte de los bienes básicos de vida. Entonces, necesitamos, digamos, una transformación que tiene que ir por pasos, pero lo más aceleradamente posible, que reduzca estas cuestiones, y con eso vamos a reducir la inflación, porque la inflación no es un problema monetario, como decíamos al comienzo, digamos, no es por más o menos emisión sino que tiene que ver con la dinámica económica. Si la dinámica económica es expansiva, la inflación de la Argentina estaría adaptada a la inflación mundial. Ahora hay un proceso mundial donde la inflación se ha elevado, vinculado a la guerra de Ucrania y otros fenómenos, pero no estaríamos ahora se habla de 150 aproximadamente, con las tasas que están manejando para los precios fijos y demás, es el cálculo, ¿no? Pero Damián, ¿por qué los países de la región, los países vecinos Bolivia prácticamente no llega al 1% de inflación, Chile. Paraguay creo que está en la misma, Chile en la misma? ¿Por qué nosotros tenemos una inflación muy alta y los países vecinos, hermanos, no tienen esos problemas? Bueno, yo creo que ahí tiene que ver con lo que señalábamos antes, ¿no? La cuestión de que la Argentina tiene una estructura económica más compleja. Uh-huh. Vos, por ejemplo, tenés, no sé, Uruguay. ¿Cómo mantiene su estabilidad Uruguay? Bueno, tiene una moneda estable, pero expulsa población al loco. Lo mismo algunos otros países vecinos que vos señalabas, el caso de Bolivia, bueno, o Ecuador, ¿no? La dolarización ecuatoriana se basa en la expulsión de un montón de población. Y son estructuras que menos complejas, o sea, que no tienen un gasto vinculado al subsidio a una estructura. Por ejemplo, Chile es cobre, básicamente. Chile vive del cobre, exporta creo que 2 veces más, si no me equivoco, si no me falla la memoria, que lo que exporta la Pampa, la región pampeana, o sea, la Argentina cerealera y oleaginosa, sí. En un año. Uh-huh. No en un año como ahora, que se perdieron 20.000 millones por esta sequía, pero en un año común, ¿no? Tanto de 50.000 millones de dólares de exportaciones de cobre y demás, para sostener una estructura mucho más simple, entre comillas, ¿no? Es decir, no tienen un sector, digamos, no han llegado a un desarrollo industrial como el argentino o el de otros países. Otros países tienen, merced a la capacidad, digamos, de exportar y tener divisas, una economía más estable. El caso de la Argentina es que eso no lo tiene. Fijémonos ahora que no tenemos estos recursos del agro que señalábamos, y bueno, más se está tratando de manotear de donde puede, o sea, usando yuanes para importaciones. Ahora viaja a China nuevamente, tratando de que el FMI le adelante. Ahí es el gran problema de Argentina, ¿no? Una estructura grande, poco competitiva, demandante de visa, que genera estos episodios que si no sé la edad que tienen ustedes, pero para los oyentes más grandes recordarán, ¿no? Que no es la primera vez que estamos en esta situación. No, sí. Es como un ciclo que se va repitiendo, ¿no? Y vuelve a aparecer, o sea, expansión, agotamiento. Y no será, doctor, disculpe que lo Sí. interrumpa, no será que ¿Cómo no? porque si esto se repite, es cíclico, ¿no será que le conviene a algunos sectores? Yo la crisis, digamos, no siempre, como es en Río Revuelto, como dicen, ganancia de pescadores, ¿no? Siempre hay sectores que van a verse beneficiados, pero en general el capital trata de evitar la inflación. No es algo que beneficie digamos a las empresas, que lo que quieren es ganar plata, y con la inflación hay un montón de problemas. Se corta la cadena de suministros, la cadena de pagos. Obviamente siempre va a haber beneficiados, y cuando hay una crisis, algunas empresas quiebran y otras las absorben y se hacen más grandes. Eso está fuera de toda duda, pero como a nivel sistémico... no le sirve, digamos, al sistema no le sirve. Claro. Y no porque, digamos, el sistema preferiría tener, digamos, de alguna manera, sin hablar de voluntades, ¿no? Pero no es algo consciente de voluntad, sino que
las mayores ganancias se obtienen cuando, digamos, la dinámica es expansiva, ¿no? Cuando las empresas exportan, cuando el mercado interno puede... Y depende, doctor, porque por ahí, sí. disculpe que lo interrumpo otra vez, ¿no? Sí, Pero, cómo no. pero Sí, digo, por allí a veces, digamos, a los grandes les conviene concentrar la riqueza y se les hace más sencillo en épocas de crisis. Me imagino, ¿no? Hablando así, sin saber, obviamente. No, a ver, como efecto de la crisis puede ser que sea, luego de la crisis ocurran esas cuestiones, pero fíjate que puede ser que con un momento de crisis y de retracción también se le complican a ellos sus propias ganancias, incluso en la competencia internacional. Los más grandes, por lo general, en la Argentina los más grandes tienen un sesgo en cierta medida exportador, o hablamos, digamos, de los más concentrados, e incluso necesitan importaciones para continuar con su dinámica. No es gratuito, quiero decir, ¿no? Evidentemente, claro, después de una crisis y empresas que quedan en el tendal, en el camino, otros capitales se van a beneficiar de eso, pero esa es la dinámica que ocurre en todo el mundo, ¿no? Damián, discúlpame. No es algo, sí, no, cierro la idea nomás, no es algo consciente o, a ver, no es algo buscado desde las esferas... Premeditado, digamos. Exactamente, sino que es parte de la propia dinámica de cómo funciona la economía argentina, sí. No es voluntarista, digamos. Damián, está bien. Exacto. Yo respeto tu opinión, yo no coincido tanto en esto. Es decir, yo creo que, por ejemplo, volviendo al tema de la inflación, en mi opinión, ya es una estrategia de acumulación económica. Por ejemplo, el caso de Inglaterra, que se va del Brexit para tenerla libre y poderla devaluar, no es ni más ni menos que la caída, ¿no es cierto?, de la tasa de ganancia a nivel mundial, que en el caso de Inglaterra particularmente, aparentemente, si no logra devaluar, no puede, digamos, hacer una transferencia de plusvalía de los sectores que menos tienen a los sectores que más tienen. Esto es lo que está pasando en la Argentina. Para mí, esa es la explicación de la inflación en la Argentina. Eso por un lado. Y por otro lado, la licuación de los pasivos del Estado. Es decir, la deuda interna que tiene el Estado, con la inflación se licúa. Es decir, para mí sí hay gente que le conviene la inflación. A ver, ¿qué opinás? Sí, a ver, lo mismo que te decía recién, no es una, digamos, la inflación le conviene, como decimos, la licuación de los pasivos y y también es una forma, como señalaba Keynes, de bajar los salarios, ¿no? Esto que mencionabas recién. Es decir, además una forma en la cual la gente, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan de López Murphy cuando baja las jubilaciones y los salarios totales? Sale en un par de días eyectado por la movilización. En cambio la inflación no se le hace una huelga, o sí, pero después de acumular un montón de tiempo, digamos, de efectos, si se quiere, no es inmediato. Efectivamente es así, y en niveles de inflación, digamos, moderados o con cierta estabilidad. En el caso argentino, ya este nivel de inflación no es, porque te para la economía, te para el precio de los bienes, te para el precio, digamos, del bien fundamental, que es el dólar. ¿Cuántos dólares tenemos? Somos como país un meme, ¿no? Es decir, sí. Incluso estaban los propios chistes, ¿no? El dólar soja, el dólar Qatar, el dólar Panini en un momento, cuando estaban los álbumes. Los álbumes, sí. Era, claro, entonces es una cosa ya, digamos, totalmente desbocada, que incluso detiene también la dinámica de los negocios, porque ahora hay un problema con las importaciones, en el cual el gobierno estableció una serie de requisitos burocráticos que lo que apuntan teóricamente es a retrasar, digamos, el ingreso de containers, o sea, a retrasar los pagos, básicamente, porque hay pagos acumulados creo que 12.000 millones de deudas comerciales con importadores. Y ahora se establece estas medidas que bueno, ya están, algunas empresas navieras están pensando en no descargar más en Buenos Aires y demás. Esto a partir, digamos, de las informaciones periodísticas. Eso es un problema severo para las empresas que operan aquí. Evidentemente, como decía, la inflación tiene que ver con, o puede servir, como decía, para transferencia de recursos de un sector social a otro, pero hay otros países con una moneda mucho más, o con una situación macroeconómica mucho más estable, que ese proceso también se ha dado, sin inflación, quiero decir, ¿no?, en los últimos años. Con lo cual no es necesariamente, y bueno, el caso de Inglaterra, pues sí que lo podemos discutir, es interesante, que por lo que puede ganar con el manejo de la libra, o sea,
manejar la libra, Sí. digamos, poder devaluar o sobrevaluar según las circunstancias, también lo pierde por un montón de cuestiones vinculadas a las ventajas que tiene del que tiene el comercio bilateral con la Unión Europea y con ciertas cuestiones vinculadas a aranceles y demás. Pero bueno, eso lo Eso le interesa al profe nomás, que es muy técnico, doctor, no se preocupe. No, pero digo porque nos abrimos un poco con otro tema que está muy bueno, No, pero está muy bien, está muy bien. No, quizás nos saca de... Nos saca de... Yo le quería preguntar... Perdón, sí. una cosita. Sí, también, claro, las empresas también pueden ganar en esa transferencia, si se quiere, de recursos con el aumento de la productividad. O sea, el aumento de la productividad, si no va seguido del aumento del salario real en la misma medida, provoca también esa transferencia. Con lo cual, hay otras formas que se dan en otros países, y en el caso de Argentina tiene esta dinámica peculiar en la cual, bueno, está metido de fondo de su estructura socioeconómica y la demanda que tiene el sector, se quiere el sector no agrario, por decirlo de alguna manera, de divisas y también de subsidios para poder subsistir. Sí, perdón, me iban a consultar algo. Otro tema, doctor. Sí. Esto que viene hablando hace un tiempo ya, seguramente que en el ámbito de la economía se habla desde antes, pero que por lo menos públicamente en la agenda política lo ha planteado Cristina Fernández con el tema de la economía bimonetaria, como que es un problema para Argentina y que tiene que haber un acuerdo político para solucionar ese tema más allá de cualquier otra cuestión. ¿Es así? ¿Es un problema la economía bimonetaria? ¿Lo ve de la misma manera? ¿Tiene solución en todo caso? Pasa que la Argentina, en función, digamos, de estos problemas que veníamos señalando, inflación, devaluación, la economía bimonetaria es una realidad que es prácticamente, no diríamos eterna, pero está desde hace muchas décadas, ¿no? Básicamente vinculado a que digamos el peso del austral o la moneda que fuera en su momento no es un medio de pago para transacciones, digamos, cotidianas, pero para transacciones de cierta importancia, no sé, compra-venta de inmuebles, exportación, importación o manejo de exportación e importaciones, lo cual es más obvio, compra por ahí a veces de vehículos, se manejan con una moneda más fuerte. Pero eso tiene que ver, otra vez, perdón que sea reiterativo o que vuelva siempre al mismo tema, pero con la dinámica, porque la moneda es una expresión de la dinámica de una economía, no es una variable independiente. Es decir, si vos tenés una economía fuerte, en términos internacionales, tu moneda, bueno, va a ser, tu economía en realidad va a ser competitiva del mundo y tu moneda va a representar cierta capacidad de compra y va a tener cierto respaldo. Pasa ahora no sé lo que pasa con los yens, el euro o incluso el yuan, que está tratando de convertirse también en otra moneda, se quiere en otra moneda internacional. Sí. En tanto y en cuanto, claro, tu economía es endeble o muestra signos digamos, esto de fragilidad y demás, tu moneda, la gente misma, digamos, incluso la misma población trata de buscar este respaldo en una moneda más estable que sostenga el valor del trabajo que tiene detrás, o sea, porque eso expresa, digamos, cuando uno cobra su sueldo y tiene pesos, lo malo que hace es o gastarlos o ir a buscar un activo más fuerte, porque es su sustento, la comida de los hijos. Sí. Y nadie ahorra en pesos, nadie ahorra en pesos. Y claro, o ahorra en algún activo que le permita una tasa, pero eso también implica que las tasas tienen que elevarse mucho para evitar la corrida del dólar. Esto como una bola de nieve que se va encadenando, ¿no? También está detrás del problema de las LELIQs. Entonces eso es lógico, y eso ha pasado en muchas instancias de la historia argentina, sobre todo por este fenómeno, que ese fenómeno de inflación aparece ya a mediados de los 40 y no... salvo la etapa de la convertibilidad, donde por una serie de mecanismos se controló, pero eso no estalló rápidamente en 10 años, pero para términos históricos bastante rápido. Después los argentinos nos hemos acostumbrado a vivir con el fenómeno de alguna manera, lamentablemente también, ¿no? Pero bueno. Damián, le hago la última y cortita porque ya nos quedamos sin tiempo. La Argentina debe 380.000 millones de dólares, pero al FMI solamente le debemos 45.000 millones. Sí. ¿Por qué el principal problema que tiene Argentina es el FMI cuando debemos 380.000 palos por otro lado? Bueno, eso, digamos, tiene que ver también por ahí para discutir largo y tendido con alguna perspectiva del tema
de una noción, digamos, del imperialismo, de la dependencia que para mí tiene algunas limitaciones. O sea, el FMI, como decís vos, es un prestamista más, e incluso a veces el prestamista que en ciertas ocasiones que ofrece las mejores tasas. El problema de Argentina, como señalás, el monto de la deuda está referido o se vincula a la poca dinámica de la economía argentina, que necesita compensar sus problemas con fuentes extraordinarias de riqueza. Cuando están altos los precios de los commodities, entran muchos dólares, muchas divisas, y la Argentina vende, entonces, bueno, tiene un colchón. Cuando eso empieza a flaquear, recurre a la deuda, y esto ya desde los 60, 50, 60, no es actual, y con diferentes prestamistas. El problema no es el FMI y tampoco es la deuda es más como el tema de la inflación, manifiesta un problema de fondo. En una Argentina que estuviera en crecimiento o, digamos, en expansión, podría quizás endeudarse para incrementar su escala, por ejemplo, para mejorar su red vial, sus caminos, su red portuaria, que en parte se hace con algunas líneas del BID y demás, pero en general el grueso de la deuda va para sostener el valor del dólar, o para sostener alguna de esto que mencionábamos, para sostener la dinámica económica endeble que tenemos. Entonces el problema no es la deuda, sino la estructura económica. Bajo otra estructura, bajo otra posibilidad expansiva, con una producción a partir del Estado en sectores fundamentales, la deuda podría ser utilizada para expandir la capacidad, digamos, productiva y no tener el problema que estamos viviendo ahora. Pero bueno, creo que tiene que ver con eso, con una cuestión de identificar enemigos políticos y demás que para mí está equivocada de alguna manera. Damián, le vamos a agradecer por este contacto, ha sido muy didáctico, siempre es bueno escuchar a gente que sabe el tema, no como mi amigo Jesús María, que de economía entiende poco y nada. No, yo no sé nada, pero trato de escuchar a la gente que obviamente sabe y estudió. Damián, muchísimas gracias y buen fin de semana. Igualmente para ustedes, por favor, lo bueno es esto, el debate y poder compartir y bueno, tratar de pensar los problemas y ver cómo los podemos solucionar. Así es, doctor. Un abrazo. Muchísimas gracias.